llamado íntegros. Íntegros, mis hermanos. Y como hemos venido aprendiendo en los domingos atrás, y para mi amigo que nos visita hoy por primera vez y para cualquiera, sepa que así como se está transmitiendo en vivo este mensaje, también están grabados todos los mensajes anteriores. El que quiere besar busca la boca, he dicho yo muchas veces a modo de chiste, pero el que quiere conocer más a Dios pues se acerca a su palabra, ¿verdad? Entonces, si usted quiere conocer cuál ha sido el contexto en lo que hemos venido hablando, y usted dice, hoy yo llegué al final y me perdí todo el principio, pues como cuando uno ve una película de esas que ya es la tercera, la cuarta parte, y usted dice, no, me vi la cuarta, pero no sé la primera, usted la empieza a buscar, ¿verdad? Usted empieza, no, pues esta cuarta película estuvo buena, voy a buscar cómo fue la 1, la 2 y la 3. Y si hacemos eso para algo que es entretenimiento y que ni quita ni pone, ¿cómo no vamos a hacerlo para buscar la palabra de Dios, verdad? Así que tenemos un tiempo maravilloso en este momento en la vida humana, donde la tecnología al servicio también de la iglesia la podemos usar, y ahí usted va a encontrar en la página de Facebook o en el canal de YouTube las predicaciones de nuestra iglesia Orellana Príncipe de Paz. Usted sabe que digo esto porque hay gente que nos está escuchando y tiene que saber que de pronto, si no sabe los sermones anteriores, los puede encontrar ahí. Y para cualquiera que lo quiera hacer, repetírselo, compartirlo con alguien, lo puede hacer. El mensaje de hoy se llama íntegros. Íntegros, mis hermanos. Una palabra bien interesante. Como palabra y como contexto humano es bien interesante esta palabra. ¿Qué dice la sociedad natural acerca de ser íntegros? ¿Qué nos dice la sociedad? ¿Qué nos dicen los diccionarios? ¿Qué nos dicen los psicólogos? ¿Qué nos dice la filosofía? ¿Qué dice la moral? ¿Qué dice la sociedad acerca de la integridad? Pues la integridad o ser íntegros, la sociedad lo define como que no carece de ninguna de sus partes, está completo, es íntegro, está totalmente a cabalidad, 100% completo. Esa es una característica. También es el dicho de una persona que es recta. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que es probo. Probo quiere decir que es honrado. Una persona íntegra es una persona honrada, recta, honrada, intachable, decente, honesto, honorable, irreprochable, incorruptible, insobornable, dice el diccionario. Oiga, eso lo sabe la gente. Eso lo sabe la humanidad. Ser íntegro es ser una persona recta, honesta, honrada, incorruptible, insobornable. Y también dice que posee entereza moral. La moralidad de este mundo también habla de unos principios, de unas características con los cuales se puede decir que una persona es ¿qué? Íntegra. También me gustaron estas dos definiciones o afirmaciones que encontré en la preparación de este mensaje. Y es que una persona íntegra es una persona que no está corroída. Oiga, me gustó eso. Me pareció interesante. ¿Qué es estar corroído? Algunas veces usted ha tenido esos aparatos o electrodomésticos o herramientas que son metálicas y que con el tiempo empiezan a tener como óxido, ¿verdad? Se empiezan a poner negritas, se empiezan a poner feitas y entonces se empiezan a corroer. Cuando un vehículo, un auto, se empieza a corroer la pintura, ese pedazo de lata, yo no sé mucho de automóviles, yo no sé mucho de la tonería, pero sí sé que esas latas se empiezan a corroer y esa parte que se empieza a poner amarilla, fea, como carrasposa, termina ¿qué? Rompiendo la lata, se termina dañando y se pone feo el carrito, ¿verdad? Se empieza a ver deteriorado. Y entonces una persona íntegra quiere decir que es una persona que no se ha corroído, que no está manchada, que no se ha dejado permear por tal vez la inmoralidad, la deshonestidad. Y hay otra definición que me gustó también mucho. Una persona íntegra es que no está tocado por la corrupción o el mal. Tremendo. Lo dice la ciencia, lo dice la psicología, lo dicen los filósofos, lo dice la Real Academia de la Lengua Española, lo dice la comunidad educativa, que una persona íntegra es una persona que no está tocada por la corrupción o el mal. Y cuando nosotros los hispanos, en especial nosotros los hispanos, escuchamos la palabra corrupción, rapidito lo que se nos viene a la mente es un político. ¿Sí? Escuchamos la palabra corrupción y decimos, esos son los políticos.
Los que están allá en los altos mandos. Pero ¿sabe qué quiere decir eso, mis hermanos? Que nosotros estamos haciéndonos los de la vista gorda con nuestra realidad. Que nosotros no estamos comprendiendo que la corrupción no es exclusivamente de la política. La corrupción puede estar en todas partes. La corrupción puede estar en nuestro propio hogar cuando nosotros hemos corrompido las buenas prácticas de nuestro propio hogar. ¿Qué es algo que se corrompe o se corroe? Algo que ha sido manchado, influenciado. Lo he explicado en otras oportunidades, pero hoy cuando nos visitan muchos hermanos y sé que amigos nuevos, lo quiero explicar otra vez. Si yo allá detrás hay unas botellitas de agua, por si alguien tiene sed, pero si usted agarra una botellita de esas de agua, y usted la ve y dice, bueno, esto dice que es 100% cristalina, mineralizada, y qué sé yo, está limpia, purificada, filtrada. Usted dice, bueno, esta es agua pura. Y si es de las más finas, pues usted dice, oiga, me compré de las caras, me compré de las buenas, y hasta luce esa botella, ¿no? Así que todo el mundo vea que compró la cara. Y entonces usted dice, esta agua es pura. Pero si yo vengo con un goterito, ¿sí saben qué es un goterito, no? Un goterito, y traigo de ese goterito una gotica de veneno para matar rats, ¿sí? Mouse. Es que estoy aprendiendo inglés, ¿no? Y si traemos un goterito con esa, y yo le digo, déjeme, destape su botellita, y llego con el goterito y ya, una sola gotica, ¿usted se la sigue tomando? Le pudo haber costado 10, 20 dólares. Usted dice, me la echó a perder. Me la echó a perder. ¿Cómo me voy a tomar yo eso si usted la acaba de ponerle? Y yo le puedo decir, pero es que es una gotica. Es un poquitico nomás que le eché. Apenas le dejé caer una gotica. ¿Usted se la toma? No. ¿Por qué? Se ha corrompido, se ha dañado, se ha manchado, se ha mezclado. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, porque una sola gotica de esa levadura leuda toda la masa. Una sola gotica de corrupción ya está dañando la integridad. Entonces, así como usted no se tomaría una botella de agua que yo le dejé caer una gotica de veneno, la vida del creyente, la vida de nosotros como cristianos también debe ser una vida íntegra. Una vida donde no dejamos que una gotica de corrupción entre a nuestra vida. Ah, los corruptos son los políticos. No, nosotros también somos corruptos. En este país la corrupción está más, no digo que no haya, pero está más controlada que en nuestros países, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de mi país, un país con una corrupción increíble. Lástima mi país con toda esa corrupción que tiene. Ahí tengo que orar más por mi país. Pero aquí, mis hermanos, la corrupción se controla un poquito más. En otros países se controla peor, hasta con la muerte. Hay países donde un político, si es visto en corrupción, le dan la pena de muerte. Si eso hicieran en mi país, mis hermanos, matarían una cantidad de gente impresionante. Pero, ¿qué pasa, mis hermanos? Que aquí nosotros decimos así los políticos, pero ¿saben cuándo en este país de pronto la sociedad normal que no es política se ve envuelta en la corrupción? En abril, época de taxas, ¿verdad? Y entonces todo el mundo empieza a buscarle la trampita, todo el mundo empieza a buscarle cómo no, ahí hay corrupción. Algo tan simple como eso, pero ahí hay corrupción. Corrupción es cuando nosotros también buscamos salirnos por la tangente. ¿Qué quiere decir eso? Irse por los bordecitos, irse por la orilla de las normas, de las cosas. Oh, no me voy a pasar el semáforo en verde, me lo voy a pasar en amarillo clarito, en rosadito, en moradito. No me lo pasé en rojo. Ahí hay corrupción. La corrupción se ve en muchas cosas. Y una persona íntegra no deja que una gota de corrupción toque su vida. Ya se puso muy complicado. Oiga, y hasta este momento solamente estoy dando las definiciones que da el mundo. Un autor cristiano, porque voy a decir ahora qué dice la espiritualidad cristiana, la formación cristiana de la integridad. Un autor cristiano, tengo que citarlo porque como queda grabado después me cobran derechos de autor. Pedro Montoya se llama este hombre, este autor de libros, escribe acerca de ser íntegro. Dice, nadie nace siendo íntegro. La integridad se cultiva, se alcanza con esfuerzo. Claro está
en la medida de la disposición de exponernos ante Dios. Qué interesante, me gustó. La integridad es la apertura que el espíritu humano adquiere de permitir que la herencia de pecado sea expuesta a la luz. ¿Sabe cómo podemos nosotros empezar a ser íntegros? Cuando nos exponemos ante Dios. Y cuando nos mostramos y mostramos nuestro pecado y le decimos: Señor, esto es lo que hay. Pero tú lo puedes quitar. Pero tú lo puedes mejorar. Cuando usted tiene esas herramientas o esos carros que están corroídos por el óxido, por el mugre, en las casas, las ollas, mis hermanos, esas ollas que usted ya el arroz le sale negro, esas ollas que ya el platanito que usted fritó, no sé si fritan plátano, los colombianos fritamos plátano, sale con costra. Y esas ollas, mis hermanos, usted ya no haya cómo limpiarlas y de pronto le dan una fórmula, le dicen: mire, métalas en póngale este líquido, póngale esto, ráspelas con esto y las vuelve a ver otra vez brillanticas, color aluminio, bien bonito. ¿Usted qué es lo primero que hace? Usted lo primero que hace es exponer todo ese mugre y empieza. Y cuando una persona va a reparar un carro, quitarle la corrosión, hay que exponerlo. No le puede echar pintura ahí por encima, ¿verdad? Los que saben, aquí hay hermanos que saben de mecánica, que saben de carros. Usted no puede agarrar un carro que simplemente está corroído de óxido y simplemente pintarlo. Lo maquillará por un tiempo, pero al poco tiempo, ¿qué vuelve a pasar? Vuelve a salir. La olla usted no puede agarrar solamente un spray color plateado y ya, ¿no? Hay que exponer esa corrupción. Hay que dejarla ver y mostrar la realidad de lo que hay ahí para poderla limpiar, ¿verdad? La integridad del ser humano es cuando su vida espiritual es expuesta y se expone también el pecado. Le dice: Señor, confieso, soy un mentiroso, Señor. Mira mi corrupción, mira mi estado que ha estado mal, Señor. Necesito que tú lo limpies. Y ahí, cuando nos empezamos a exponer a Dios, empieza nuestra verdadera integridad. Por eso lo que dice este autor es interesante. Y entonces hace una anotación este mismo autor muy, muy importante, y espero que usted se la aprenda. Dice: nadie que no esté dispuesto a exponerse ante Dios puede ser íntegro. Se lo voy a repetir para los que les gusta tener buena memoria y frases en su cabeza. Nadie que no esté dispuesto a exponerse ante Dios puede ser íntegro. La sociedad, ya les di los significados y son exigentes. Los significados de integridad en la sociedad de este mundo son exigentes. Vamos a suponer que esto es la medida de integridad que pide el mundo, pero esta es la medida de integridad que pide Dios. Entonces la palabra del Señor dice: nadie puede ser verdaderamente íntegro a través de lo que este autor establece si primero no está dispuesto a exponerse ante Dios. Mientras sigamos ocultando y tapando nuestra realidad, maquillando nuestro pecado. ¿Alguna vez de pronto se ha caído, se ha pegado? No vamos a hablar de violencia, solamente vamos a hablar de accidentes. De pronto alguien se ha lastimado, se ha pegado, se ha lastimado. A mí una vez, yo estaba joven y mi tía tenía un perro, y yo llegué a la casa y el perro era muy juguetón y era un perro grande. Y saltó el perro y con la uña, ¡pah!, me dejó acá un moretón, me rasguñó y me dio una herida. Nadie me creía que había sido el perro. Todo el mundo pensaba que me había metido en una pelea, que alguien me había pegado. Nadie me creía. Yo iba a mi trabajo y me decía: ¿qué le pasó en el ojo? Y yo: un perro me saltó. ¿Qué? ¿Con quién se peleó? Pero la realidad es esa: el perro me saltó y con la uña, un perrito de cariñoso, el perro no lo hizo de maldad, de cariñoso me saltó y con la uña, ¡pah! Y yo trataba con productos de mi mamá para ir a trabajar, de ponerme ahí codazos, se ponía peor, se veía peor. Entonces no, me tocó dejarme así que se notara el rasguño, el moretón que me había hecho el perro. Pero cuando la gente a veces quiere maquillar sus golpes, sus cosas, a veces lo único que hace es hacernos más que evidentes, ¿no? De pronto, si no se hace nada, ahí está y la gente sabe que es un moretón, pero se lo empieza a maquillar y la gente empieza: ¿qué se hizo? ¿Qué le pasó? ¿Usted por qué se maquilla? Más si uno es hombre, ¿no? Y
Y si las mujeres le dicen, ay, se le fue la manito en la base, ¿no? se le fue la mano, se echó mucho. ¿Y qué pasa? Que no podemos maquillar a veces esas cosas. Cuando son en la cara no se puede maquillar. Cuando son en el cuerpo, no. Se pone uno ropa abrigada, manga larga, no usa shorts. Pero al final de cuentas, mis hermanos, en cualquier momento a veces nos vemos expuestos. En Colombia, alguna vez en un trabajo que tuve, tenía que visitar clientes y llegué a un edificio donde tenía que entrar y vivía gente de mucho dinero y yo tenía que ir a cotizar, a darles unas cotizaciones de unos trabajos que se hacían para la empresa, y era una familia súper estiradita, bien, como dicen mis hermanos mexicanos, bien fresa, bien qué sé yo. Y el hecho es que cuando yo entré, yo iba en mi ropa común y corriente, y la empleada, la señora que les colaboraba, me frenó en seco y me dijo, se quitan los zapatos y los deja ahí. Y yo por dentro pensé, ¿tengo las medias buenas o las rotas? Gloria al Señor, estaba con las buenas. Dios que es bueno, porque uno tiene sus mediecitas rotas. No, bueno, aquí no, aquí en Estados Unidos rápido se echan a la basura y se va a otro lado. Ahora en mi país uno la remienda, uno les pone, les echa sus... Pero a veces se dañan, ¿no? Se dañan en el camino. Y ese día me pasó un frío de pensar que yo hubiera tenido las medias rotas. ¿Sabe que así también es nuestra vida? A veces queremos maquillar y aclarar, y en algún momento el Señor nos para el freno y nos dice, quítese sus zapatos, a ver cómo están. Y de pronto tenemos las medias rotas. ¿Algunas veces no ha salido usted de su casa de pronto con la ropa más dañadita, de pronto que tuvo que salir? A veces aquí en la iglesia se prende la alarma por diferentes razones, y me ha tocado venir aquí a quitar la alarma a veces 1 de la mañana, 2 de la mañana, cuando ha sido mucho viento, mueve las puertas y activa la alarma. Y a veces ya estoy con mis chinos, digo yo, colombiano, mi ropa de dormir, y me pongo algo encima y me dice mi esposa, ¿y vas a ir así? Le digo, sí, es allí nomás. Y entonces a veces nos ponemos a hablar y decimos, bueno, si te pasara algún accidente, alguna cosa, con esa ropa toda para el hospital, ¿no? Entonces uno nunca sabe cuándo va a estar expuesto. ¿Cuánta gente de pronto en un accidente, en una cosa, tiene que romper la ropa y dice, no, pues mi leche tijera solo rasga y viendo, ya está roto? Ya. Pero ¿saben? Nuestra vida espiritual también debe ser expuesta. Y entre más tratemos de ocultarla, y entre más tratemos de aislarnos, y entre más tratemos de apartarnos y de camuflarla, lo único que vamos a experimentar es una mayor vergüenza. Porque en algún momento Dios, no porque no nos ame, sino porque nos ama mucho, va a decir, ya, no te escondas más, ven que vamos a solucionar ese tema que tienes ahí tapándolo por tanto tiempo. Ser íntegro, mis hermanos, según este autor, es exponernos ante Dios, es presentarnos ante Él con la realidad que tenemos, y permitir que Él haga un cambio. El oro, dice la palabra, que para ser purificado tiene que pasar por ¿dónde? Por el fuego. Jesús, mis hermanos, es el ejemplo perfecto de un hombre íntegro. Si vamos a mirar la realidad de la integridad, solo Jesús la cumple. Solo Jesús es el único que realmente puede decir, nunca dejé de ser íntegro, siempre fui íntegro y morí íntegro y resucité íntegro. Pero todos nosotros no, hemos fallado y seguimos fallando muchas veces. Pero sin embargo, Jesús, siendo el ejemplo perfecto de un hombre íntegro, entonces nos da a nosotros la capacidad de pensar que podemos llegar a ser íntegros si nos acercamos a Él. No podemos ser íntegros sin Él. No podemos ser íntegros si nos alejamos de la verdadera y única posibilidad de serlo. Nadie puede ser íntegro, verdaderamente íntegro, sin acercarse a Jesús. Porque la moral humana no es suficiente. La moral humana no es suficiente. ¿Aló? Los cristianos, mis hermanos, estamos llamados a ser como Jesús. El Señor Jesucristo dijo, imíteme. Amén. El Señor Jesucristo dijo, sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Ya nunca vamos
a ser como Él, de que nunca falló, porque ya hemos fallado. Pero a partir de que el Señor nos ha rescatado y nos ha limpiado con su sangre, entonces tenemos una responsabilidad de ser íntegros. Y ese es el tema, mis hermanos, que hemos venido hablando. Quiere decir que los cristianos estamos llamados a ser como Jesús. Es decir, que los cristianos estamos llamados a ser ¿qué? Íntegros. No podemos ser cristianos y seguir teniendo cositas por ahí ocultaditas. No podemos decir que queremos ser como Jesús cuando seguimos maquillando nuestro pecado. No podemos seguir diciendo que queremos ser como Jesús y ser íntegros si seguimos dejando y alejándonos y ya no nos queremos exponer a la palabra, no nos queremos exponer a Dios para que no se note. Tenemos que decir, Señor, es el momento de enfrentar la realidad. Cuando vamos a Él voluntariamente, créeme que el Señor nunca te va a dejar en vergüenza. ¿Sabes? Yo crecí en una época del Evangelio. Vamos a correr un poquito para atrás. Yo crecí en una época del Evangelio, que tal vez algunos de ustedes experimentaron o no lo sé. Yo crecí en una época donde hubo un mover, llamémoslo así, o una moda de pastores y profetas en una época que eran felices avergonzando a la gente. Eran felices diciendo, el Señor me muestra que tú y ella son amantes. En pleno servicio. Uno diría, wow, Señor. Y a la gente le gustaban sus servicios. ¿Por qué? Por el morbo, por el chisme, por ver a quienes pusieron. El problema era cuando uno era el después. Pero hubo una época en que eso se hacía muy regularmente. Y a veces no era realmente el Espíritu Santo, no era sino una red de chismes dentro de las iglesias. Pero lo que sí es cierto, mis hermanos, es que mucha gente vivió esa época y creyeron que Dios era un Dios vengativo que se la pasaba avergonzando a las personas. Pero déjenme decirles que no. Pero ninguna de nuestras condiciones va a quedar lejos de la mirada de Dios. Pero Dios, si te acercas voluntariamente, Dios no te quiere avergonzar. Dios no te quiere volver una persona expuesta a que todo el mundo pase por encima de ti y te menosprecie y te vitupere. No, Dios fue llevado al vituperio en la cruz del Calvario para que si nosotros nos acercamos y nos exponemos a Él, Él cura y sana nuestras heridas, quita nuestro pecado, limpia nuestra maldad, y somos nosotros los que voluntariamente más bien podemos un día pararnos y saber con el gozo de la salvación que Cristo ha hecho en nosotros y testificamos y decir, oiga, yo era un sinvergüenza, yo era un ladrón, yo era esto, yo era lo otro, pero Cristo me cambió. Pero si nosotros no nos acercamos voluntariamente, entonces no es que Dios quiera ser malo ni que Dios nos quiera exponer de una manera para avergonzarnos, sino que nosotros mismos vamos a quedar en vergüenza cuando ya no podamos maquillar más nuestro pecado, cuando ya no podamos nosotros hacer más por tapar nuestra aparente condición de integridad, porque sin Cristo no es posible. Amén. Amén. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante noviembre y diciembre. Vimos 5 características de cómo ser íntegro. Por eso dejamos la integridad para el final. Estas 5 características que vimos a lo largo de noviembre y de diciembre son los títulos de los mensajes que tuvimos. Una persona íntegra o que quiere ser íntegra debe tener estas 5 características permanentes en su vida. La primera característica o el primer mensaje que vimos es que una persona, un cristiano que quiere vivir una vida íntegra debe tener una firmeza, debe ser firme. Debemos estar firmes. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, mantente firme. No seas inconstante. Mantente de una manera firme, como el buen soldado se mantiene firme ante su superior. Nosotros nos presentamos firmes ante el Señor. Nuestra fe debe ser ¿qué? Ayúdame. Hoy pueden participar, hablen conmigo. Hoy nuestra fe debe ser ¿cómo? Firmes. Debemos ser firmes. No podemos decir, ay, este año soy cristiano y hoy sí creo, y el otro año, no, yo como que ya no soy cristiano y ya este año no creo, y el siguiente año como que nos volvió a dar algo, como que ahora sí soy cristiano, ahora sí creo. No, tienes que tener una fe ¿qué? Firme. La segunda característica que vimos de alguien que quiere llegar a ser esa persona íntegra es que tenemos que ser personas ejemplares.
Y para eso hicimos un recorrido por Hebreos capítulo 11, viendo muchos hombres y muchas mujeres y personas de bendición que en el pasado mostraron una fe ejemplar, como el caso de Abraham, como el caso de Noé, y uno de los casos que a mí más me gusta, aunque es muy corto, pero está en la Biblia, y es el caso de Abel, donde fue íntegro y su integridad le costó la vida. Su ofrenda le costó la vida, mis hermanos, y su integridad lo llevó a darse el nombre que dice la palabra del Señor, que la sangre de él clamaba por justicia. Pero la sangre de Cristo, que su ofrenda también fue, lo llevó a la muerte. La sangre de Cristo no clama por justicia, la sangre de Cristo derrama perdón, derrama misericordia. Pero debemos ser ¿cómo? Ejemplares. Quiere decir que debemos ser coherentes, debemos dar ejemplo. ¿Está conmigo? Debemos ser ejemplares. Y lo prediqué en ese sermón cuando hablamos de ser ejemplares, que una de las primeras características que debemos tener para ser ejemplares es poderlo ser dentro de nuestro propio hogar. Porque queremos ser ejemplares aquí en la iglesia. Y en la casa hay historias y chistes y comentarios del niño que le dice al pastor: ay pastor, yo quisiera que todos los días fueran domingo y viniéramos todos los días a la iglesia. El pastor le dice: ¿por qué? Ay, porque es que mi papá aquí sí me quiere. Qué triste, ¿verdad? Porque el domingo en la iglesia el papá entonces sí se muestra cariñoso y de lunes a sábado no. Entonces, ser ejemplares no es ser ejemplares aquí el domingo, no es ponernos el disfraz de cristianos el domingo y de lunes a sábado ponernos los mismos chiros, digo yo, corroídos por la maldad, corrompidos por el mundo. Tenemos que ser ejemplares principalmente ¿dónde? En tu propio hogar. Y en especial si hay niños y adolescentes en tu hogar, con mayor razón, aunque eso no es lo único, ¿no? Pero con mayor razón, porque ellos están ¿qué? Viendo, observando. Mi papá lo que dice en la iglesia, lo que le dijo al pastor, lo que le dijo al hermano, lo que le dijo a mi hermana, es verdad, porque mi papá y mi mamá en la casa sí son así. Y no que nuestros hijos nos escuchen hablar entre cristianos y hagan: ¿mi papá de qué está hablando? ¿Mi mamá de qué está hablando? ¿Cuándo es que oramos? Mi papá y mi mamá están hablando con el hermano y están diciendo que sí, que tenemos. ¿Cuándo? Entonces tenemos que ser ejemplares ¿dónde? En el hogar. Acá es fácil, mis hermanos. Miren, el lugar más fácil para ser cristiano es el domingo en la iglesia. Este es el lugar fácil de ser cristianos. Acá todos se nos montan las alitas, la aurolita. Acá es muy fácil ser cristiano. Del pastor en adelante es más fácil ser cristiano acá en la iglesia que afuera. Entonces, ¿dónde tenemos que ser ejemplares? Ahora, si somos ejemplares afuera, no es que vamos a hacer desorden en la iglesia. Pero si somos ejemplares afuera, entonces venimos acá en la misma sintonía. De lunes a viernes, de sábado y domingo, festivos, no festivos, de descanso, de trabajo, somos ¿qué? Ejemplares. ¡Oh! Ese hombre, esa mujer en el trabajo, ¡oh! Quisiera 10 como usted. Nos dicen a los hispanos, ¿verdad? 10 como usted. Y en la casa los hijos o la esposa o el esposo dicen: yo quisiera que sea un cuarto de usted, la mitad. Porque de pronto somos ejemplares en el trabajo, ¿no? Y los hispanos somos muy dados a sacar pecho por trabajadores. Y gloria a Dios, ¿no? Eso está bien, y qué maravilloso que nos conozca el mundo como gente trabajadora, qué rico, qué maravilloso. Pero ¿será lo único que nos hace íntegros? ¿Qué dirán nuestros hijos como nosotros, como papás, como mamás, como tíos, como hermanos, como abuelos? Entonces, ser ejemplares es necesario para poder alcanzar esa integridad. Tercer mensaje, tercera característica que vimos es que tenemos que ser ¿qué? Disciplinados. De las 5 características que le estoy hablando, la primera es ser firmes, la segunda es ser ejemplares y la tercera es ser disciplinados.
Y esta es una buena época para reírnos de nuestra disciplina. Lo hacen los comentaristas, los chistes, los comediantes, pero es que es una verdad. La época de diciembre es la época de ponernos un poco de cosas que en enero iniciamos y en febrero ya las olvidamos. Incluyen las terrenales: hacer ejercicio, bajar de peso, hacer la dieta, empezar a ahorrar, hacer ya aseo a la casa. Pero lo triste es que también metemos ahí las espirituales. Este año sí, pastor. En enero, el 1 de enero empiezo a orar. 1 de enero, 2 de la tarde. Se está despertando. Ya dejémoslo para el 2. Ya dejémoslo para el 3. Ahora sí voy a hacer el devocional en familia. Ahora sí voy a orar todos los días. Y en febrero, marzo ya se olvidaron. No dejemos para enero. Hagámoslo hoy. Usted que vino hoy, comprométase. Y si ya lo viene haciendo, sencillamente continúe. Sea disciplinado en todas las áreas. No escoja las áreas en cuáles ser disciplinado y en cuáles no, porque eso ya es indisciplina. Sino que en todas las áreas sea ¿qué? Disciplinado. Las disciplinas espirituales, mis hermanos, son muchas. Pero está el ABC del cristiano. No son solo esas 3. Pero el ABC del cristiano, ¿se ha visto esos libritos que le dan a los niños? El ABC de aprender a gatear, el ABC de no sé qué. El ABC del cristiano, lo mínimo, lo básico, las 3 disciplinas básicas del cristiano, entre muchas otras, es 1, orar. 2, leer la palabra. Y 3, congregarse. Ese es el ABC del cristiano. Si no podemos con esas 3, mis hermanos, ¿cómo vamos a poner con las 4 quintas, sexta, séptima u otras disciplinas que hay? Entonces, ser disciplinado nos invita a tener ¿qué? Una vida de ¿qué? De oración, de lectura de la palabra y de congregarnos. ¿Queremos ser íntegros? Amén. Yo voy a tomar eso como un sí de todos. Entonces debemos ser firmes, ser ejemplares y ser disciplinados. Cuarta característica que hablamos a lo largo de estos 2 meses de noviembre y diciembre, que nos invita al Señor a ser íntegros. ¿Cuál es la cuarta característica? Estar ¿qué? Atentos. A ver, los que pusieron cuidado, es una característica para alguien que quiere ser íntegro. Yo no estoy diciendo que esas características nos hacen íntegros. Estoy diciendo que esas características deben estar en alguien que quiere ser íntegro. Entonces, una persona atenta es una persona que presta atención. Es una persona que está interesada en lo que se le está diciendo. Si usted está en su trabajo el primer día y ese día le dice, mire, esta es la persona que lo va a capacitar o que le va a decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿usted qué tiene que hacer? Estar atento. Porque si son de esos trabajos donde de uno lo lanzan a uno al agua, le dicen, mire, 1 hora le van a dar la capacitación y ya, usted tiene que cumplir. Y si usted en esa hora que le explicaron estaba pensando por allá en otra cosa, cuando fue a hacer las cosas dijeron, pero ¿usted por qué hizo eso? No se le dijo, no se le dijo. Entonces, ¿qué tenemos que estar qué? Atentos. ¿A qué tenemos nosotros que estar atentos como cristianos? A la palabra de Dios, a la predicación, a la enseñanza que Dios nos da. El viernes, y me dan testimonio los que estuvieron acá, a ver si lo entendí yo mal, pero el viernes la predicación era que los sabios del oriente venían con el propósito de llegar a donde estaba Jesucristo, que estaba un bebé recién nacido, con un propósito en mente. ¿Cuál era? Adorarlo. Y no tenían otra cosa, y cuando llegaron y lo vieron, ¿qué hicieron? Adorarlo. Muchas veces nosotros tenemos muchos propósitos, pero cuando ya es la hora de hacerlos, no los hacemos. Empezando por venir a la iglesia. Qué bonito es que usted tenga el propósito de venir a la iglesia, pero si ya estando aquí se le olvida a qué vino, entonces ¿qué pasó? Que el mensaje ¿dónde quedó? Por ejemplo, nos dejamos distraer porque los niños caminan de un lado para otro y perdemos ¿qué? El propósito. ¿A qué hemos venido? A adorar al Señor. Nosotros hemos venido a tener un tiempo
de adoración. Los sabios del oriente vinieron y adoraron. Usted aquí ha venido a este lugar a adorar al Señor, y parte de nuestra adoración es estar, ¿qué? Atentos. Porque si usted se va hoy de aquí diciendo: estuvo bonito el servicio, lindas las luces, lindo todo, ¿y qué predicaron? Hay algo, dijo, de que hay que hacer algo de la ropa. No estuvo atento, estaba pensando por allá en otras cosas. Yo no soy el que le estoy hablando en términos espirituales, yo le estoy hablando porque audiblemente usted me está escuchando, pero lo que espiritualmente está llegando a sus oídos espirituales es la palabra de Dios. Cuando usted no le presta atención al pastor o a la palabra o a quien le esté enseñando, no está ofendiendo a esa persona, pasa de largo. Al que estamos desatendiendo, ¿a quién es? A Dios y a su palabra. Entonces, alguien que quiere ser íntegro, firme, tiene que ser ejemplar, tiene que ser disciplinado y tiene que estar, ¿qué? Atento. Y por última característica, la vimos hace 8 días. Si queremos ser íntegros, tenemos que ser, ¿qué? Responsables. Los que estuvieron atentos se la sabían. Tenemos que ser, ¿qué? Responsables. No se puede ser íntegro y irresponsable a la vez. Si somos íntegros, somos responsables. Y estamos hablando en términos espirituales. Yo sé que usted paga sus biles responsablemente, porque si no paga el de la luz, ¿qué le pasa? Se la cortan. Si no paga el agua, se la cortan. Si no paga la renta, lo sacan. Si no paga el mortgage, pierde la casa. Si no paga la aseguranza, lo para el tránsito. Y si no le prestamos atención a Dios y no somos responsables, no pasa nada, pasó. Pasa mucho. Así que tenemos que ser responsables. Si usted ya ha aprendido, si usted ya ha entendido, si usted ha comprendido, si usted ya sabe, entonces tiene que ser responsable con usted mismo de lo que ha venido aprendiendo. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Vamos a terminar con una lectura rápida de lo que queda de Hebreos, porque no nos vamos a detener mucho ahí, porque ya el mensaje lo he predicado. Hoy cerramos con un resumen de todas las características que Dios nos ha permitido tener para poder decir que somos íntegros. Sin embargo, vamos a terminar de leer Hebreos capítulo 13, pero vamos a ir al versículo 17, donde quedamos hace 8 días, terminando con estos últimos versículos hasta el final. Y lo voy a leer todo de una, y luego solamente nos detenemos en unas cosas. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No os es provechoso. Vamos a parar ahí un segundo. El que yo lo esté predicando no es porque yo tenga ninguna acción con esta palabra. Vuelvo y les digo, como lo dije hace 8 días, esto lo escribieron antes de que yo naciera y antes de que fuera pastor. Pero el Señor, el pastor de pastores, el Señor Jesucristo, está diciendo: hagan lo que los pastores les predican. Vuelvo y les digo, no se trata de un tema personal, porque muchos han abusado de la fe con esto. Así como les he contado, yo tengo muchas experiencias en mi vida cristiana y no siempre fui pastor. Muchas veces fui un joven, fui un adolescente, fui un niño de iglesia, fui un adulto ahí sentado como usted está hoy en esta mañana. Y estuve bajo buenos líderes, estuve bajo buenos pastores, estuve bajo buenos hombres de Dios, pero también bajo algunos no tan buenos. Y bajo algunos líderes que se querían aprovechar. Conocí el caso, no era pastor mío, pero era una iglesia cercana a la iglesia donde nosotros estábamos, y que era supuestamente era una iglesia amiga, donde este pastor empezó bien y de un momento a otro se le dañó algo, se le desconfiguró el CPU del cerebro, se le dañó el champú. Y el hecho es que de un momento a otro este pastor empezó a decirle a la iglesia que la iglesia tenía que darle ropa fina, y que él no se podía vestir con marcas baratas, que él tenía que, porque él era un ungido, y que él tenía que tener un reloj caro,
y que él tenía que tener, en esa época pues no había tablets ni nada, pero los celulares que había, que él tenía que tener el celular el más costoso. Y entonces empezaron a exigirle a la iglesia un poco de cosas y a pedirles cosas, de los cuales la iglesia, obviamente muchos manipulados, hacían lo que el hombre decía. De hecho, porque esto después la denominación cortó con este pastor, pero el hombre ya amaba mucho el dinero, armó su toldo aparte, su casetica aparte, como muchos lo hacen, porque cuando no se quieren sujetar arman su toldo aparte, y allá se quedó con los que lo veneraban y le compraban su ropa fina. Eso no es lo que está diciendo la palabra. Yo no les estoy predicando para que hagan lo que yo diga en términos humanos. Yo no les estoy predicando para que me atiendan a mí, me obedezcan en cosas particulares. Yo les estoy predicando para que obedezcan la palabra del Señor y para que atiendan la voz de Dios a través de la Escritura. He visto hombres levantarse en la vida cristiana, mis hermanos. Llevo más de 40 años en las iglesias. Llevo más de 25 años de haber nacido de nuevo en el Señor Jesucristo. Ya he visto un poquito de lo bueno, ya he visto un poquito de lo malo y un poquito de lo feo. Y cuando el Señor me llamó a esto, aprendí. Anoche hablaba con una hermana y le dije, ¿sabes? No aprende de todo, aprende también de los malos. Y esos malos pastores, esos malos líderes con los que tuve a cargo o estuve bajo ellos o que conocí, me sirvieron. Porque un día le dije al Señor, Señor, si tú me llamas, no quiero ser como ese, no quiero ser como ese, y no voy a hacer lo que dice ese, y no voy a imitar ese ejemplo de ese. Y empecé a buscar modelos a seguir, pastores a quienes obedecer en la predicación, en la enseñanza. Así que yo no le estoy diciendo que ese versículo es para que usted haga todo lo que yo le diga, no. Ese versículo es para que usted obedezca a la palabra que se le predica y que usted vea el ejemplo y que usted se dé cuenta y que usted pueda obedecer espiritualmente, para que yo como pastor también rinda cuenta sobre su vida y lo haga con alegría y con gozo. En el tiempo que yo llevo acá, creo que nadie se puede parar a decirme, el pastor un día me exigió que me fuera a su casa y le tendiera la cama, y el pastor un día me mandó y me dijo que yo tenía que hacer. Puedo decirlo con tranquilidad. Cualquiera se podría aquí parar y dejarme caer en vergüenza, decir, no, pastor, acuérdese. Pero nunca lo he hecho, mis hermanos. Porque el ser pastor no es para manipular a la iglesia ni decirle qué es lo que tiene que hacerle a uno, hermano. Para eso no es ser pastor. Pero sí, ser pastor es para predicarle la palabra y para decirle, obedezca la palabra que se le predica. Porque al fin no me está haciendo caso a mí, le está haciendo caso a quién. A Dios. He conocido pastores y líderes. Una vez tuve un líder, ese sí fue líder mío. Era un líder de jóvenes, un pastor de jóvenes. Y que nos dijo que porque en otra iglesia al pastor de jóvenes le hacían como toda una ceremonia y que le iban y que si se trasteaba entre todos tenían que hacerle y comprarle cosas nuevas. Y nos dijo que nosotros teníamos que hacerle lo mismo a él. Gracias al Señor, yo ya pasaba de los 20 para ese entonces. Hablé con mi mamá, oramos, y yo fui y le dije, no, usted está equivocado. Con mucho gusto, si usted me pide un favor y yo puedo, se lo hago. Pero que usted me diga que yo tengo que hacerlo, si no soy un rebelde, está mal. Como pastor yo le puedo decir, ¿a quién le he dicho? Si usted no me hace esto, es un rebelde. Pero lo que sí le digo, si usted no le obedece a Dios en su palabra, sí es un rebelde. Entonces, la palabra del Señor dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan ¿por qué? Por sus almas. A mí no me interesa, hermano, sus cosas. A mí no me interesan sus posiciones materiales. Si usted me quiere bendecir, bendígalo. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Si usted me quiere invitar un pan bien duro, casi que ya a punto de perderse, yo me lo como con alegría. Y si no me quiere dar nada, no haga nada. Pero obedézcale al Señor. Obedézcale al Señor. Ame al Señor, porque Él es el digno de ser amado y Él es el digno de ser obedecido. Y entonces dice la palabra, para que nosotros también como pastores no estemos diciendo, oiga, lo triste a veces de uno del pastor, y no soy el único, mis hermanos, hay muchos pastores, buenos pastores, pero desafortunadamente esos que hacen tanto daño, dan tan mala fama, que nos meten a todos en el mismo costal. Pero a veces uno dice, con tanto
cariño que se le predica a la gente, tratando que siga. Y la gente dura, y llega cualquiera y los manipula, les quita, les hace, y allá así como borreguitos caen. Entonces como que siente, humanamente se siente, y dice, lo bueno, ¿qué es lo que quiere la gente? Entonces el Señor dice, ustedes obedezcanle la palabra, obedezcan bien para que nadie se queje, porque no es provechoso para quién, para nadie, ni para ustedes, ni para mí, ni para el que sea. Yo no predico esto por mí, porque el Señor tiene sus tiempos y sus momentos, y si el Señor no ha venido, otro un día estará aquí en mi lugar, tal vez sus hijos, tal vez el próximo pastor del Príncipe de Paz sea uno de sus hijos, tal vez las próximas personas que dirijan estén ahí entre sus hijos, entre sus familiares, y esto que estoy predicando los va a bendecir a los futuros pastores. Estamos aquí todos de paso, pero si no obedecemos a Dios en su palabra, si no creemos que lo que estamos haciendo acá tiene sentido, entonces ¿en qué estamos creyendo? Entonces ser íntegros, mis hermanos, nos invita al Señor a obedecer. Y yo hoy que le invito a que obedezca, que sea firme, que sea ejemplar, que sea disciplinado, que sea atento a la palabra, que sea responsable. Eso es lo que yo le estoy pidiendo, que obedezca a la palabra. Y como pastor, si quiero obedecerlo en algo en eso, en nada más, hermano. Yo a nadie le digo, aquí hay hermanos que muy lindamente, muy preciosamente, y yo lo valoro. Hay hermanos que me dicen, mire pastor, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que tomar esta decisión. Yo le doy un consejo, pero yo le digo, hermano, yo no puedo decirle no compre o sí compre, renuncie o no renuncie, porque esa no es mi labor. Mi labor es aconsejarlo, mi labor es mostrarle la palabra, mi labor es decirle hasta dónde, pero yo no puedo tomar esa decisión por usted. Porque si le va bien, usted me dice, gracias pastor, qué lindo consejo. Y si le va mal, ese es. Me dijo que renunciara, por su culpa perdí mi trabajo. Así que yo no estoy para tomar sus decisiones, yo estoy para predicarle, yo estoy para instruirle, yo estoy para aconsejarle. Y vuelvo y le digo, yo sé de qué le estoy hablando. Yo crecí con ese modelo a veces de pastores que le decían a la gente hasta de qué color tenía que comprar los calzoncillos. Eso no es la labor del pastor. La labor del pastor es predicarle la palabra. Si usted quiere comprarse las medias rojas, cómprese las medias rojas. Desde que no desagrade a Dios, desde que usted sepa qué es lo que agrada y no agrada a Dios, usted debe tomar buenas decisiones. La idea de la labor del pastor no es hacer que la gente sea dependiente del pastor. La labor del pastor es hacer que usted sea dependiente de Cristo y juntos avancemos al reino de los cielos. A muchos pastores les encanta que la gente sea dependiente de ellos. Se sienten importantes. Oye, la hermana no mueve una aguja si yo no le digo. Eso no es ser pastor. El hermano tienes que aprender a ser dependiente de Cristo y saber mover sus agujas cuando quiera. Así que yo le estoy predicando de eso, mis hermanos. De eso quiero que me obedezca, de que ame a Dios, de que siga a Dios, de que esté atento a su palabra, que sea firme, que sea ejemplar, que sea disciplinado, que sea responsable. Porque si usted hace eso, usted va a tomar decisiones sabias. Y si toma decisiones que le generan inconvenientes, va a tener la entereza espiritual para enfrentarlas y seguir adelante sin salirse del camino del Señor. Porque si no, siempre estamos diciendo, culpa del pastor, el pastor no ora por mí, el pastor no me dijo, no, es que yo no soy la persona, es Cristo. Cristo es la persona que usted tiene que tener en todas sus decisiones. Claro, estoy para orar por usted y acompañarlo, así como necesito sus oraciones. Estoy con usted para darle un consejo, para hablar, para exponerle la palabra, para darle una opinión. Pero si usted tiene una relación con Cristo Jesús y obedece a mí como pastor en la palabra, usted va a poder tomar buenas decisiones en su vida. ¿Amén? Si estamos o no estamos, me parezco enojado. Y entonces, ¿qué es lo que concluimos hace 8 días? Dice, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Versículo 18 nos invita al Señor a entender que la responsabilidad de la iglesia con los pastores es tenerlos en sus oraciones. Esa sí es una responsabilidad. Y sí, hermanos, yo quisiera, como se los dije anoche, que no fuera yo el que estuviera diciendo esto.
Pero como pastor tengo que predicarlo. No solamente en favor de este servidor, sino en favor de su vida espiritual y con todo lo que eso implique. Porque el Señor nos está invitando a orar los unos por los otros. Y como se lo decía hace 8 días, si usted quiere que yo le predique mejor, que yo sea un mejor pastor, que yo no me equivoque, que yo cambie lo que está mal en mí, claro que sí, bienvenido, ore por mí. Y Dios escuchará su oración y Él hará la obra conmigo. Y Él tratará conmigo y Él me pondrá en el nivel cada vez que la iglesia necesita. Versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga ¿qué? Aptos en toda obra buena, para que hagáis ¿qué? Su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando una iglesia no obedece las particularidades del pastor, sino la palabra que predica? Cuando la iglesia realmente obedece al pastor en términos espirituales. ¿Qué es lo que pasa a una iglesia que quiere ser íntegra? ¿Qué es lo que le pasa a una iglesia que quiere mantenerse firme? ¿Qué es lo que le pasa a una iglesia que quiere ser ejemplar? ¿Qué es lo que le pasa a una iglesia que quiere ser disciplinada? ¿Qué es lo que le pasa a una iglesia que está atenta a la voz de Dios? ¿Qué es lo que le pasa a una iglesia responsable? Que el Dios de paz nos va a conducir a toda buena obra. Él nos va a capacitar para que hagamos su voluntad. ¡Ay, pastor! ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios? Ya, fácil. Viva esa vida íntegra y el Señor te va a conducir a hacer la voluntad. El cristiano maduro, el cristiano responsable, el cristiano íntegro no anda volviéndose, arrancándose los cabellos para buscar la voluntad de Dios. El cristiano que ha empezado a crecer en una integridad espiritual sabe que Dios siempre lo conduce hacia hacer su voluntad. Dios lo lleva. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todo lo que sea agradable delante de Él. Y si tú tienes un corazón íntegro delante de Dios, tu deseo en tu corazón será íntegro. Si tú tienes una relación con Jesús, tú conoces la voluntad de Dios y tus deseos, tus anhelos, aún los más pequeños e insignificantes, nunca van a estar fuera de la voluntad de Dios. Porque de tu corazón va a brotar cosas buenas. Dios te va a conducir a buenas obras, a cosas buenas. No vas a desear cosas dañinas, porque tu corazón ha sido ¿qué? Transformado. Un hombre o una mujer íntegra de Dios, acuérdese, no lo puede ser sin Cristo. Así que podemos tener la seguridad de que vamos a hacer la voluntad del Señor. Y termina finalizando dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito que, oiga, el libro de Hebreos tiene 13 capítulos. Para muchos hoy en día que leemos la palabra o que leen la palabra, uy, libro de Hebreos largo, pastor, 13 capítulos. Pero según el autor, él escribió un poquito. Digo, soporten ¿qué? La exhortación. Próximo mensaje navideño. El próximo mensaje después de Navidad es de fin de año. Hoy cerramos el tema. Hoy concluimos este ciclo de mensajes. Sí, sonó un poquito fuerte en algún momento, mis hermanos, pero yo les ruego, como rogó el escritor del libro de los Hebreos, yo les ruego que soporten la exhortación. ¿Amén? Amén. Yo les suplico, se lo imploro, se lo ruego, si me quiere obedecer en algo, obedézcame en esto. Soporte la exhortación. No se vaya resentido. No se vaya enojado del servicio. No se vaya enojada del servicio. Si usted cree que se va a salir de esa puerta enojado conmigo, enojado con el servicio, enojado con la palabra, no se vaya. Quédese ahí en esa silla y ore y diga: no salgo de aquí hasta que mi corazón no salga bendecido. No me voy a ir enojado porque sentí que el pastor me las tiró o la dijo por mí. Delante de Dios no digo nada por nadie. Pero al que le sienta, y al que le cale, y al que le quede el saco, que se lo ponga, ¿verdad? Pero le animo en el nombre del Señor Jesucristo: soporte la exhortación. Quisiera bajarme y decírselo a cada uno mirándole a los ojos: soporta la exhortación, hijo mío. Soporta la exhortación.
Soporta el peso de la palabra. Soporta el mensaje, porque aunque parezca largo, ha sido breve, mis hermanos. Y dice el autor: os ruego que soporten la palabra de exhortación, pues os he escrito ¿qué? Brevemente. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel, es lo que traduce el versículo 23. Y que si llega, pues van a ir pronto a saludarlo, le dice allá a los hebreos. Y luego le dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Obviamente eso está en el contexto de la historia del libro de los hebreos. Y solo para rescatar le digo, mis hermanos, que el asunto es que el escritor de Hebreos está finalizando diciendo: ¿saben qué? Quisiera estar allá con ustedes, pero les escribo brevemente esta exhortación y les ruego que la pongan en sus vidas. Apenas quisiera ir a verlos. Ya Timoteo salió de la cárcel. El que estaba en necesidad ya salió de esa situación. Otros les mandan saludos, pero por favor, allá entre ustedes, salúdense a los pastores, saluden a los líderes, envíenles un saludo. Y saben que eso es un mensaje que la iglesia allá en esa época, en silencio, alguien se paraba a leer todas estos 13 capítulos que nosotros hemos leído rápidamente en 3 meses, 4 meses. Ellos en un solo servicio leían todas esas 13. Y la iglesia estaba atentos para recibir un saludo. Hoy usted y yo, con la ayuda del Señor, sabemos que el saludo viene de parte del Señor Jesucristo, quien también anhela siempre estar con nosotros. Y que tenemos hermanos en la fe, como tuvimos la oportunidad el viernes de compartir, que también nos amamos aunque nos veamos por allá una vez al año. Y que hay otros hermanos en otros lugares que también están haciendo lo mismo que usted y que yo, buscando ser ¿qué? Íntegros. Así que el mensaje y el saludo finales: no está solo. No está sola, mi hermana, mi hermano, no está solo en su búsqueda de ser íntegro. No está solita, no está solito. Estamos como familia para apoyarnos. A mí el título de pastor no me mueve. Si usted me quiere decir pastor, dígame. Si no me quiere decir pastor, no me diga. Si me quiere decir hermano, dígame hermano. Si me quiere decir David, dígame David. A mí eso no me importa. A mí me interesa que juntos crezcamos. A mí me interesa que usted sepa que no está solo, que no está sola. Yo no tengo todas las respuestas, pero estoy para usted, estoy para servirle, estoy para orar, estoy para apoyarle, estoy para escucharle, estoy para darle un consejo bíblico, espiritual. Y estamos como iglesia los unos con los otros para apoyarnos. Ahora le voy a pedir un favor y quiero que me obedezca. Transmítale esto a otros. Si usted sabe que aquí tenemos hermanos y amigos que hoy por alguna razón no pudieron venir, por salud, por trabajo, por lo que sea, llévele el mensaje. Dígale que sí se puede. Dígale que sí es posible. Lleve usted el mensaje a sus propios hijos. Llévele usted el mensaje a su esposo, a su esposa que no está aquí. Llévele usted el mensaje a su abuela, a su abuelita, a su hermano, a su vecino. Comparta este mensaje con otros. Dígale a otros: oiga, yo he entendido algo y se lo quiero compartir. Y eso es lo que yo le pido, que nos obedezcamos como iglesia. ¿Se pide algo para mí, mis hermanos? ¿Me beneficia en algo personalmente? Esto solamente contribuye a que usted y yo seamos parte real del reino del Señor. Amén. Entonces vivamos como íntegros. Expóngase al Señor. Soporte la exhortación. Sea berraca en el nombre del Señor. Como buen colombiano se lo digo. Sea macho, sea macha. ¿Qué más usamos? Pero soporte la exhortación. Ríndase ante el Señor. Expóngase ante la palabra. Siga adelante. No te debilites. No se deje ganar del mundo. No se deje desviar.
Que el 24 no lo saque de Cristo, que lo una más a Cristo. Que el 31 no lo saquen de Cristo, que lo una más a Cristo. Sé tú la influencia para otros, sé tú el ejemplo para otros. Jeremías dice, conviertas en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Que usted sea la influencia espiritual a los que le rodean y no que usted se deje influenciar de todo el mundo. Que usted vaya firme, disciplinado, responsable con su fe. Que usted vaya con el poder de Dios, con alegría, con gozo, transmita el amor que usted ha recibido. ¿Y de gracia recibiste? De gracia. ¿Amén? ¿Terminamos o seguimos? Terminemos.